En los vídeos anteriores aprendimos a construir circuitos dibujándolos con su simbología. También hemos aprendido cómo se construyen circuitos en serie y circuitos en paralelo, y la repercusión que tiene eso sobre cada uno de los elementos del circuito. Vamos a terminar dibujando algunos circuitos con elementos en paralelo y viendo cómo funcionan al construirlos en Tinkercad. Vamos con el siguiente circuito, que es bastante sencillo. Tiene dos bombillas, una batería y un motor. No tiene interruptor ni conmutador. Podemos ver además que las dos bombillas están conectadas en paralelo. Empezamos como siempre dibujando la pila. Como tiene dos ramas hacia abajo para las bombillas, pues las hacemos verticales y dibujamos las bombillas. Bajamos hacia abajo con las dos ramas y continuamos hacia este lado para dibujar el motor. Y pues listo, cerramos el circuito. Circuito terminado. La construcción de este circuito en Tinkercad quedaría como vemos en la imagen: el motor, las dos bombillas en paralelo, no hay interruptor y cuando le damos a iniciar simulación pues directamente la corriente eléctrica circula tanto por el motor como por las dos bombillas. Vamos con el siguiente circuito. Como siempre, empezamos identificando los distintos elementos del circuito. Tenemos un generador, tres bombillas, un interruptor, tiene un cable de entrada y uno de salida, luego es un interruptor normal, no es un conmutador. Y además tenemos un fusible. Vale, comenzamos a dibujar. Empezamos por la pila. Aquí he dejado el hueco para el fusible. Vamos a dibujar el fusible, que su símbolo es este de aquí. Después, por el circuito vienen dos ramas, una para aquí y otra para aquí, con la cual en el circuito esquemático lo dibujamos todo perpendicular. Una rama para abajo, otra rama para abajo. Y en cada una de esas ramas hay una bombilla. Seguimos con el circuito hacia abajo. Esta rama de la bombilla se cierra hacia abajo. Y ahora tendríamos la tercera bombilla. Continuamos y tenemos el interruptor. Y cerramos el circuito. Pues ya tenemos el circuito terminado. Esta sería la solución final, donde vemos, pues eso, las tres bombillas, estas dos que están en paralelo, esta que está en serie, el interruptor, la pila y el fusible. Si construimos este circuito en Tinkercad con nuestro interruptor y las tres bombillas, dos en paralelo y una en serie, comprobamos al darle a iniciar simulación, puesto que es un interruptor donde apaga y enciende todo, pero también podemos comprobar que pasa lo siguiente, y es que si os fijáis, hay una pequeña diferencia en cuanto a la iluminación de esta bombilla y la iluminación de estas dos. Recordad que los elementos que funcionan en paralelo tienen tensión e intensidad distinta a los que funcionan en serie. Por eso varía la cantidad de luz que arrojan las bombillas. Bien, vamos a empezar dibujando este circuito donde, bueno, pues como antes, vamos a empezar identificando los elementos y de paso vamos viendo cuáles están en serie y cuáles están en paralelo, ¿vale? Empezamos identificando el generador, que este es su símbolo, la bombilla. Aquí tenemos un interruptor o un conmutador. Pues en la medida en que este interruptor da el paso de corriente bien para este camino
o bien para este, la electricidad llega por aquí, pues es un conmutador, es decir, es este elemento de aquí. Y también tenemos un motor. Vale, pues como siempre vamos a empezar dibujando la pila. Y ahora vendría el conmutador. Pues bien, el conmutador tiene un puntito aquí y de él salen dos caminos. Uno que seguiría recto, por aquí, y otro que viene hacia abajo. De forma que aquí tendríamos la bombilla y por aquí seguiría hacia el motor. Pues bien, en el conmutador tendríamos un puntito aquí, un puntito aquí, y dependiendo de para dónde dibujemos la barra que cierra el interruptor, pues la electricidad va dirigida bien hacia la bombilla, bien hacia el motor. Bueno, vamos a dibujarlo, por ejemplo, hacia la bombilla. Continuamos dibujando el circuito. Aquí tenemos el símbolo menos, el símbolo más, y ya tendríamos el circuito dibujado. Como vemos, tanto el motor como la bombilla están en paralelo, con lo cual cuando se colocan elementos en paralelo recordamos que la tensión se reparte entre los distintos elementos que están en paralelo. Este sería el circuito terminado y el conmutador lo que hace es distribuir la corriente eléctrica en dos caminos diferentes. Si colocamos la barra hacia abajo, estamos mandando la electricidad a la bombilla, y si colocáramos la barra hacia arriba, en horizontal, en este caso esta no estaría y estaríamos mandando la electricidad al motor. Por lo demás, el resto del circuito no tiene ninguna complicación con respecto a los que ya hemos aprendido a dibujar. Si construimos este circuito en Tinkercad, nos damos cuenta de lo siguiente. Cuando le damos a iniciar simulación, fijaros cómo, según la posición en la que coloquemos el interruptor, en este caso, el circuito de corriente se cierra por este lado y solo se ilumina la bombilla. Y si cambiamos la posición del interruptor, se apaga la bombilla y la corriente eléctrica empieza a circular a través del motor. Y solo funciona por este lado. Por eso es un conmutador, porque manda la corriente eléctrica bien por este recorrido o bien por el recorrido de la bombilla. Cuando la bombilla se enciende, se para el motor.